Capítulo 14. Detrás de la risa. Puedes ser engañado si confías demasiado, pero vivirás en tormento si no confías lo suficiente. Frank Crane. La razón por la cual los programas de telerrealidad han perdido tanta popularidad es por un hecho simple. Todos tienen una historia triste. No importa qué programa sea, ya sea una competencia de canto, una competencia de baile o una competencia de cocina, la gente piensan que solo pueden ganar si tienen una historia que haga que la gente los ame y sienta pena por ellos. Ahora llámame insensible, pero realmente no creo que el hecho de que cuando tu gato murió, lo encontraste en tus zapatos de baile y decidiste que era una señal de entrada, de todos modos afecta tus habilidades de baile. La gente tiene razones reales y decentes detrás de ellos, como los cantantes que llegan después de encontrar los papeles para registrar en el testamento de un familiar, pero no dejan que eso gobierne su personalidad. Solo lo mencionan cuando los presionan, e incluso entonces es solo una mención pasajera, y luego tratan de actuar como si todo fuera normal. Pero el hecho es que todas sus tristes historias palidecen en comparación con cualquier cosa que un entrenador pueda contarte. Las personas que asisten a estos programas de talentos nunca han experimentado el mundo real. Mire a los niños que regresan de sus viajes de entrenador. Ya sea que tengan 10 o 20 años, todos comparten el mismo aspecto común de experiencia embrujada. Cuando eres entrenador, pareces una verdadera mierda en el camino. Sales, capturas y te vinculas con Pokémon, y luego puedes terminar viendo cómo les quitan las entrañas ante tus propios ojos. Te encuentras con personas que te hacen sonreír y reír, y luego sus rostros son arrancados por un Ursa enojado. El punto es que los entrenadores de Pokémon lo han visto todo. Se enfrentan a la muerte, la fatalidad, la desesperación y el miedo a diario. Pero ¿sabes qué? Lo usan para construir sus personajes. Algunos no pueden soportarlo y abandonan cuando pueden, optando por llevar una vida normal lejos de Pokémon. Los entrenadores que continúen usarán sus experiencias para promover sus propias personalidades, y todos están cortados por la misma tijera, por así decirlo. Nunca vas a encontrarte con un entrenador que te cuente una triste historia después de conocerte durante 30 segundos. Todos los entrenadores lo mantienen reprimido y solo se lo revelan a alguien en quien confían lo suficiente, y solo cuando están presionados continuamente. Lo que me lleva de vuelta al punto principal. Las visualizaciones de telerrealidad han disminuido tanto porque una gran parte de los espectadores fueron, en algún momento, entrenadores de Pokémon. Sin duda, se sientan a verlo por entretenimiento, solo para terminar enojados cuando aparece alguien, alegando que tienen la peor vida de su vida porque alguien que conocen murió y se enteraron por teléfono. Los entrenadores han visto morir a personas ante sus propios ojos. No les va a importar un comino ese tipo de personas. Van a encontrar algo más que ver, por lo que las cifras de espectadores descienden. Lo principal que quiero decir es, todo el mundo tiene una historia triste. Lo único es que solo escuchas un lado de la historia. Tom Rogers, Red de Noticias de Rusboro. Comentario sobre la disminución de la popularidad de los reality shows de televisión. 22 de septiembre de 3009. A la mañana siguiente, me desperté con mi objetivo ya en mente, para comenzar a clasificar a Loki. Hice un tiempo rápido con todas las tareas mundanas de cada mañana antes de partir, asegurándome de dejarle a Adrián una nota explicando mi ausencia. El sol apenas comenzaba a cruzar el horizonte y traía un brillante sabor refrescante al aire. Parecía que iba a ser un buen día. Solo esperaba que continuara de esa manera. Logré salir de los límites de la ciudad en un tiempo récord. Los pájaros y las abejas cantaban y zumbaban entre los matorrales, y vi algunos Ladybug y Cricketop volando y saltando entre la maleza. Eran una distracción, y necesitaba asegurarme de que Loki no los persiguiera también. Hice mi movimiento antes de que pudiera arrepentirme. Solté a Loki en un destello de luz, e instantáneamente sus orejas cayeron contra su cabeza mientras me siseaba. Sus garras estaban levantadas en el aire, y un gruñido profundo y gutural se formaba en la parte posterior de su garganta. Hice mi movimiento lo más rápido que pude. Salté sobre él y lo levanté por la nuca, ganándome solo algunos rasguños y cortes en el proceso. Siseó más e intentó cortarme la garganta antes de que apretara una de las gemas en su espalda.
Gritó de dolor y se agitó aún más, aunque rápidamente se volvió sumiso cuando le hice una orden para que se detuviera. ¿Me vas a escuchar, Loki?, le gruñí, manteniendo mi voz profunda y amenazante. No tengo tiempo para joder y lidiar contigo queriendo hacer pedazos las cosas. Necesito salir y salvar este mundo antes de que se convierta en el agujero de mierda en el que crecí. Pero para hacerlo, necesitaré tu ayuda. Ayuda. Empecé a aflojar mi agarre en las gemas de su espalda, yendo lo suficientemente lento para que no atacara repentinamente. No me importa que quieras destrozar todo lo que encuentras. No me importa que quieras hundir los dientes en la carne todo el tiempo. Le di la vuelta para que me mirara, consciente de que me estaba dejando a la intemperie. Mi mano estaba completamente alejada de las gemas que brotaban sobre su cuerpo, aunque mantuve mi agarre en su cuello con fuerza. Parecía completamente sumiso en este momento. Solo necesito que me ayudes, le dije, maldiciendo las palabras por hacerme sonar débil. Sigue mis órdenes. Te indicaré las mejores formas de eliminar a cualquier Pokémon entrenador. A cambio, te dejaré cazar lo que quieras y hacer lo que quieras, siempre y cuando sigas mis órdenes. Me miró fijamente por un momento, expresión en blanco. Con mi mano libre metí la mano en mi bolsillo y saqué unas cuantas piedras grandes. Loki instantáneamente se puso rígido y olfateó el aire. Él los miró con hambre voraz, y levanté mi mano más cerca de su cara. Cuando los alcanzó, aparté mi mano de un tirón. Quiero saber que estás de lado, le dije. Ofrecí mi mano de nuevo. Trabaja conmigo, y te trataré. Lo cerré y lo arrebaté de nuevo. Continúa de la misma manera, y vas a sentir dolor de nuevo, le dije, moviéndome amenazadoramente hacia las relucientes gemas esmeralda. Parecía considerar todo un momento. Levantó los brazos tentativamente y alcanzó mi mano de nuevo, arañando lentamente el aire. Le tendí las rocas y él asintió con entusiasmo, haciendo una serie de ruidos emocionados y ásperos. Lo coloqué en el suelo y sostuve las rocas. ¿Trabaja conmigo? Saltó emocionado y saltó como un niño hacia mi mano expectante. Tomé el hecho de que no me estaba atacando como una buena señal y le tendí la mano. Dio un salto y agarró mi mano, comiendo con avidez las golosinas ofrecidas. Luego me miró con ojos grandes y abiertos y me consideró un momento. Tan pronto como vi que sus orejas se movían amenazadoramente hacia atrás, levanté la mano. Se estremeció y consideró su ataque por un momento antes de decidir no hacerlo. Se relajó y dejé caer la mano. En lugar de eso, estiré la mano suavemente y sin hacer caso de sus gruñidos cautelosos, presioné una mano en su cabeza y la froté suavemente. Empezó a casi ronronear cuando le froté la parte de atrás de las orejas, y deduje que al menos había logrado comenzar a trabajar para que volviera a estar a mi mando. Por pequeño que fuera, no dejaba de ser un paso adelante. Cuando regresé a la habitación, me encontré con Adrián cuando estaba terminando de arreglarse. Pareció sorprendido de verme de vuelta tan pronto, y aún más sorprendido cuando le puse un poco de hielo envuelto en un paño en el estómago. Para tu ojo, le dije mientras pasaba y colocaba un pequeño frasco de pastillas en el mostrador. Y vitamina C también. Fue a decir algo, aunque lo interrumpí rápidamente diciéndole, haz gárgaras con agua salada para tu labio. Miró en algún lugar entre asombrado, impresionado y ciego mientras presionaba el hielo contra su ojo herido. ¿Cómo sabes todo esto?, preguntó incluso mientras me miraba con los ojos entrecerrados. Le ofrecí una sonrisa tentativa. Crecí pasando mucho tiempo entrenando ejercicios y muy lejos de un médico. Simplemente aprendes a lidiar con la mayoría de las lesiones en el campo. Siseó mientras presionaba el hielo más adentro de su ojo. ¿Con qué frecuencia hay ojos morados y labios partidos en el campo de entrenamiento del ejército? Me reí. Mucho más de lo que piensas. Cuando tienes alrededor de 20 hombres y una docena de mujeres todos pegados entre sí las 24 horas del día, termina habiendo una gran cantidad de peleas que estallan. Él asintió y parecía divertido por mi historia. ¿Entonces te las arreglas para empezar con Loki? Pensé en mi tratamiento del fantasma. Sin duda desaprobaría mis métodos, pero necesitaba resultados rápidos. Mientras funcionó, no le vi ningún problema. Creo que estoy empezando a progresar, le dije, tan honestamente como pude. Pero va a ser un tiempo. Él asintió y volvió a sentarse en su cama, aunque rápidamente se ajustó la bufanda antes de colocar el hielo una vez más en su rostro.
Entonces, ¿qué pasó ayer entonces? Lo noté tenso y rápidamente opté por caminar con el mayor cuidado posible. Te veías molesto, Aid. Intentas hacerme compartir mis problemas tanto como puedo contigo, no soy exactamente un buen amigo si no hago lo mismo contigo. Me miró y soltó un gruñido que estaba cubierto de veneno meloso. Excepto que en realidad no compartes nada tan cierto conmigo, ¿verdad? Siseó. Me quedé rígido y pensé en las ganas de tragar. Seguramente no se había dado cuenta de que casi todo lo que había dicho era mentira. Sabía que iba a pasar tarde o temprano. Solo quería que fuera más tarde. Como 5 años después de ese momento. Suspiró y sacudió la cabeza. Lo siento, se disculpó al instante. Mira, no estoy acostumbrado a conversar con personas que han estado en el ejército, ni nada por el estilo. Sé que habrá cosas que no puedes mencionar a nadie más, simplemente me molesta cuando la gente miénteme, incluso si lo hacen para mi propia protección o algo así. Quitó el hielo y parpadeó rápidamente, ajustando su visión una vez más. Mi madre y yo tuvimos una pelea. Bueno, eso era obvio. Agarré su mano y le hice presionar el hielo de nuevo sobre su ojo, asegurándome de que supiera que debía mantenerlo allí hasta que la hinchazón hubiera bajado. Luego me senté en la cama frente a él. ¿Cómo? Soltó una carcajada muerta y hueca. Solo. Ella y yo no compartimos exactamente el mismo tipo de puntos de vista, y parece que ella no puede ver que he desarrollado mis propias opiniones del mundo. Incliné la cabeza con curiosidad. La gente se peleaba por las opiniones, sin duda, pero madre e hijo. Parecía inaudito. Le expresé estos pensamientos y él soltó otra carcajada hueca y corta. Ella no puede ver más allá de la neblina que cubre sus ojos, gruñó con sorprendente despecho. Fue criada con los viejos valores de Owen. ¿Viejo Owen? Pregunté, interrumpiendo su explicación. Me miró y pareció un poco divertido de que hubiera otra cosa que yo no sabía. Se encogió de hombros con un solo brazo. Ella creció en las partes antiguas de Rusboro, donde todavía es una comunidad completamente blanca. Su madre se lo inculcó, y creo que ahora que la abuela está muerta, se siente más cercana a ella o algo así al usar sus ideales como propios. Frunció el ceño y sacudió la cabeza. Básicamente, ese tipo de creencias son que no se te permite sentirte atraído, y mucho menos tener citas o casarte con alguien que no sea de tu misma raza o religión. Si son de una raza diferente, una religión diferente o del mismo género, entonces no debes tocarlo con un poste de barcaza de 10 pies. Miré por un momento. No importaba cuánto lo intentara, simplemente no podía superar el bloqueo en mi cabeza. ¿Cómo, exactamente puedes tener esa mentalidad? Él rió. Yo sé, ¿verdad? Preguntó, y sacudió la cabeza. De todos modos, todo comenzó porque cuando estaba viajando por si no por primera vez, éramos 3. Yo, otro chico y una chica de raza mixta. Parecía feliz con los recuerdos. Pasamos buenos momentos, y ellos fueron algunos de los mejores amigos que he tenido. Pero mamá todavía está adolorida porque fui a viajar con ellos, y nunca ha dejado de pensar que pasé 2 años viajando con, bueno, realmente no lo hago. No quiero ir por ahí repitiendo lo que ella dijo. Parpadeé. Entonces parpadeé de nuevo. El bloqueo mental había vuelto, y esta vez era el doble de fuerte. Pero, eso es ridículo, dije, incapaz de contenerme. No estaría vivo si no fuera por otras personas, independientemente de su raza. Exactamente, enfatizó una vez más. De todos modos, ella comenzó a mencionar todo eso, y la antigua creencia de los padres, de que si viajas con alguien del sexo opuesto, debes hacerlo como un par de tontos. Resistí el impulso de preguntar si, de hecho, estaban haciendo exactamente eso. Tuve la sensación de que no era exactamente el momento para el humor, así que solo le dije algunas verdades caseras, dijo con un suspiro de derrota. Y ella no estaba contenta con lo que escuchó, déjame decirte. Volvió a reír con una carcajada hueca, y me pregunté cuánto estaba tratando de mantener todo junto. Era descaradamente obvio que estaba herido por todo eso, y vi lo inyectado en sangre que estaba su ojo libre. Debe haber estado llorando por eso mientras yo no estaba, pero no mencioné el punto. A ella no le gustó lo que escuchó, dijo con gravedad. Así que básicamente me golpeó en la cara 2 veces, luego me levantó y me echó, jurando que nunca volvería. No pude decir nada por un momento. Era como si todo pensamiento coherente se hubiera ido y mi cerebro no fuera más que un espacio vacío con una planta rodadora solitaria rebotando a través de él. Sin ofender ni nada, pero tu madre es un idiota. Sacudió la cabeza con una sonrisa triste. Ella es una intolerante. Sin embargo, debería superarlo. Con suerte.
Asentí y sentí la necesidad de animarlo. Lo que más prevalecía en mi mente era lo feliz que parecía con su grupo de viaje en Sinnoh. Entonces, ¿quién era esta chica por la que peleaste entonces? Él sonrió con una sonrisa feliz pero triste y metió la mano en su bolsillo. De adentro sacó su billetera y rápidamente sacó una foto de su interior. Lo miró fijamente durante un buen y largo momento antes de entregármelo. Lo miré y distinguí 3 caras felices y sonrientes al instante. Todos aparentaban tener 16 años, y el mayor parecía de mi edad. Había un chico con cabello negro azabache que caía en un completo desastre alrededor de su rostro, y tenía ojos azules que parecían hechos de hielo. Encima de él había una chica con piel casi color caramelo. Su rostro tenía una enorme y amplia sonrisa, y tenía el cabello negro recogido hacia atrás, aunque un flequillo de color rosa brillante lo enmarcaba, y los ojos marrones miraban fijamente a la cámara. Me tomó un momento reconocer a Adrián. Solo deduje que era él por los anteojos, aunque estos eran un par de luces, monturas transparentes cuyos lentes ocupaban la mayor parte de la parte superior de su rostro. Donde sabía que tenía el cabello castaño, en la foto era un rubio brillante y un completo desastre. Incluso había una hoja que sobresalía de ella. Esos son Owen y Chris, me dijo sin moverse hacia la foto. Los conocí cuando tenía unos 15 años, y viajamos juntos durante casi 3 años después. Él sonrió y me miró. Y no, ese no es mi color de cabello natural. Este es, señaló su trapeador desigual, que incluso entonces tenía exactamente el mismo estilo desordenado que en la foto, sin hojas. Bueno, aparte de las puntas rojas, admitió. Sonreí y miré la foto. Todos parecían tan felices. Me dio un poco de celos mirarlo. Empecé a darme cuenta de que en realidad no había habido un momento en mi vida hasta ese momento en el que hubiera sido tan feliz como los 3 que vi en la foto. Entonces decidí que tenía que asegurarme de encontrar algo de felicidad en mi viaje. Le devolví la foto, empujando los celos hacia abajo lo más lejos que podía. ¿Qué sucedió? Yo pregunté. Instantáneamente su rostro cayó. Fue encanto, dijo, con la voz desprovista de emoción. Recolectamos aproximadamente 65 insignias, y pensamos que entre los 3, éramos más que capaces de sobrevivir a Cerulean Cave. Parecía que quería llorar al recordarlo. Dios mío, estábamos terriblemente equivocados. Se estremeció y se rodeó con un brazo. Los Pokémon allí, eran brutales. No nos dimos cuenta de lo malos, de lo poderosos que podían llegar a ser. Hay ítems salvajes que habitan allí, son cambiaformas, explicó para mi beneficio. Por lo general, a un ídem le toma años volverse experto en transformarse bajo las órdenes de un entrenador. Pero estos están en otro nivel. Pueden convertirse en cualquier cosa en cualquier momento. Tiempo. No nos dimos cuenta, pero desde el momento en que entramos, estábamos siendo perseguidos por ellos. Podrían pretender ser paredes para bloquearte e incluso dar la apariencia de un piso roto. Efectivamente nos condujeron a un callejón sin salida donde se abalanzaron. Se estremeció una vez más y sentí la necesidad de poner mi brazo alrededor de él. En cambio, me senté a su lado y puse una mano en su hombro. Parecía que hubiera enterrado su cara en mi cuello y estallado en lágrimas si hubiera puesto mi brazo completamente alrededor de él. Fue horrible, respiró, conmocionado. Lo mismo, no comen normalmente. Son como bichos, donde primero necesitan disolver todo antes de comer. Excepto que no escupen ácido estomacal ni nada por el estilo. Ya que pueden volverse cualquier cosa, comienzan a sudar ácido sobre sus víctimas. Ellos lograron atrapar a Owen, sufrió un fuerte espasmo al recordarlo. En el momento en que lo atraparon, no había nada que pudiéramos hacer. Simplemente comenzó a derretirse. Entonces y allí, gritando de dolor, agonía, todo tipo. Suspiró pesadamente. Chris y yo sabíamos que no había nada que pudiéramos hacer. Dimos media vuelta y corrimos. No sabíamos a dónde íbamos. Estaba demasiado oscuro para ver, y ambos estábamos cegados por las lágrimas. De alguna manera, por algún milagro, logramos volver a la entrada, pero luego todo se volvió a joder. Este parásito apareció de la nada, relató. La cosa bastarda arrojó un montón de esporas, y logramos evitar quedar atrapados en ellas. Pero bloquearon la entrada, y si nos quedábamos, tendríamos que seguir enfrentándonos. Así que hicimos lo único, eso tenía sentido. Corrimos hacia la entrada. Lo logramos, pero no del todo. Lo miré con curiosidad, aunque no tuve que preguntar antes de que me diera la respuesta. El parásito, ese bastardo, atacó con mortal velocidad. Le cortó uno de los brazos con una jodida velocidad letal.
Ni siquiera se dio cuenta de que faltaba hasta que salimos. Pero entonces era demasiado tarde, y no íbamos a volver a buscarlo. Nos desmayamos justo afuera de la cueva, en ese momento. Algunos de los campeones que lo patrullan nos encontraron más tarde y nos despertamos en el hospital 1 o 2 días después. De repente gruñó y golpeó la cama. Salí completamente ileso. Jris perdió un brazo y Owen murió allí dentro. Y salí sin un rasguño. Me hubiera gustado perder un brazo si eso significaba mantener a Owen con vida. Sabía cómo se sentía. La culpa del sobreviviente era una de las peores cosas con las que tenía que lidiar después de que algo había sucedido. Ver morir a todos tus amigos y seguir viviendo, a veces era lo más duro. Oye, le susurré, y agarré su hombro con más fuerza. Está bien. Mejora con el tiempo. No puedes culparte por sobrevivir. ¿Qué sabes? Él chasqueó. Debería haber esperado eso. No le había contado nada de mi pasado y, por lo que él sabía, podría haber estado tratando de calmarlo y hacerlo sentir mejor. Le dije lo que pude. Crecí dentro y alrededor del ejército. Es cierto, como dijiste, hay cosas que vemos que no debemos compartir con otras personas. ¿Crees que es divertido ver a tus amigos ser alcanzados por disparos o volar en pedazos? ¿Crees que no me he preguntado por qué, incontables veces, he sobrevivido y, sin embargo, al tipo que está a mi lado le han salpicado los sesos contra la pared detrás de él? ¿Arriba? Negué con la cabeza mientras los recuerdos me asaltaban una vez más. He visto niños, reducidos a nada más que pequeños trozos de carne porque han enfadado a un voltorbo similar. He visto personas apuñaladas en el estómago por Nidorino y luego tuve que ver cómo sus órganos se derretían fuera de sus cuerpos. Me detuve un momento y lo miré directamente a los ojos. En época de apareamiento, sacudió la cabeza. Atacan con sus aguijones, pero las hembras los usan para poner sus huevos. Los huevos se plantan en una víctima viva, y la larva tarda una semana, a veces menos, en eclosionar. Luego comen para salir de la víctima. Eso es lo que sé, le dije con el corazón apesadumbrado. Pero ¿sabes qué? Puedes seguir culpándote a ti mismo toda tu vida por su muerte, viviendo con la culpa del sobreviviente. O simplemente puedes levantarte y vivir tu vida, sabiendo que incluso si eso no es lo que querían, es estúpido tirarlo lejos de tu oportunidad. Se rió amargamente y se frotó los ojos con las palmas de las manos. Sí, supongo, gruñó y parpadeó para quitarse las lágrimas que le quedaban. Sheesh, puso los ojos en blanco, somos un buen par entre nosotros, ¿no? Sonreí sombríamente. Habla por ti mismo. Nos reímos un momento entre nosotros, después de los efectos de nuestras repentinas confesiones de experiencias espantosas. ¿Por qué querrías ir al equivalente de Owen después de todo eso? Le pregunté. Me miró, con una ceja arqueada por encima. ¿No es obvio? Preguntó, y se pasó una mano por el cabello. Necesito conquistarlo. Si puedo entrar solo y sobrevivir, me hará sentir mejor al respecto. Me encontró muerto en los ojos. Quiero decir, ¿todavía no lo has reunido? Toda esa mierda que pasó me hizo tener miedo a las cuevas. Quiero decir, necesitaba que tú, que no eras más que un extraño al azar, vinieras allí conmigo. Eso fue un poco sorprendente, aunque menos de lo que hubiera pensado. Supongo que en algún nivel ya había asumido que tenía miedo. Así que te estás fortaleciendo a ti mismo, supuse. Abordar una cueva más pequeña con alguien y luego encontrarte con una gran red de bestias horribles por tu cuenta. Él asintió y luego negó con la cabeza. Algo así, aunque necesito entrenar a mis Pokémon. El mejor entrenamiento que puedo darles es en condiciones tan duras como esa. Lo miré un momento. En sus ojos, pude ver una mirada que había visto muy a menudo en personas que sufrían de culpabilidad de sobreviviente. Había renunciado a un grado. Si entrara allí y muriera a causa de eso, no le importaría. Voy contigo, le dije en nada más que un gruñido. No voy a dejar que sufras y te pongas en peligro por tu cuenta ahí abajo. Negó con la cabeza, aunque tenía una sonrisa en su rostro. No te voy a dejar, me dijo, convencido en su decisión. No quiero arriesgarme a que otro amigo muera a mi alrededor. Me quedé allí, entumecido y nervioso por un momento. Quería llamarlo, gritarle por querer dejarse morir ahí dentro, pero sabía que no sería el mejor de los casos. Necesitaba asegurarme de que supiera que tenía que seguir adelante y sobrevivir. Pero no quiero que uno de mis amigos muera solo en un horrible pozo negro que todos evitan. Concedido en ese momento, él era realmente mi único amigo. Pero no quería admitir eso ante él, ni ante nadie más. No estaré solo, me prometió. Tengo a mi Pokémon a mi lado.
Captó mi mirada escéptica y sonrió una vez más. Mira, los eliminé en Oldale, porque sabía que esto era algo que tenía que hacer. Necesito entrar allí, solo, y salir por el otro lado solo con mis habilidades y mi Pokémon para agradecérmelo. De lo contrario, voy a vivir con miedo todo el tiempo. Volvió a colocarse las gafas en la cara y se puso de pie de un salto. Mira, voy a esperar alrededor de la ciudad hasta que hayas tenido tu batalla de gimnasio, ¿de acuerdo? Después de eso, volaré a la ciudad de Pacific Log y usaré la entrada cerca de allí. No debería haberme ido más de un minuto. Mes, tal vez 2 si estoy presionando. Cuando salga, te llamaré y te avisaré, y nos reuniremos contigo donde podamos. Estaba planeando con anticipación. Fue una buena señal. Al menos sabía que no estaba planeando completamente encontrar su final dentro de la red de horrores. Bien, dije, aunque a regañadientes. Me empujó suavemente en el hombro. Vamos, ¡Anímate! volveré a molestarte mucho antes de que te des cuenta. Mira, envolvió una mano alrededor de mis hombros e hizo un gesto hacia afuera de la ventana. Iremos por la ciudad hoy, haremos un poco de turismo y te ayudaremos a entrenar un poco más. Te las arreglaste para hacer algo donde te dije ayer, ¿verdad? Asentí, reflexionando sobre mis experiencias del día anterior. Estaba seguro de que había aprendido mucho de ello. Le dije esto, y se rió una vez más, aunque me di cuenta de que esto nació de la diversión, por primera vez en mucho tiempo. Siempre estás aprendiendo, me dijo. No importa qué. No creas que sabes todo acerca de tus oponentes, porque siempre tendrán algo que te puede sorprender. Te diré que, dijo y sacudió mi cuerpo desde los hombros. Incluso te mostraré los Pokémon que llevaré conmigo al cúmulo de origen, y dejaré que entrenen a algunos de tus Pokémon. Lo miré, confundida y sorprendida. ¿Pero tus Pokémon no son ligas más fuertes que los míos? Estoy seguro de que cualquiera de tus Pokémon podría derrotar al mío con un estornudo. Él rió. Tal vez sea así. Pero vamos a disfrutar de la ciudad mientras todavía estamos aquí, dijo, y casi me empujó fuera de la habitación. Debo decir que viajar con Adrián realmente me abrió los ojos al nuevo mundo. Vi a tanta gente que se ocupaba de sus asuntos diarios, así como a la gran población de Rusboro. Vi a personas que vivían y se movían como hormigas guiadas, y ninguno de ellos parecía molesto por el hecho de que probablemente llevaban una vida mundana y corriente. Le pregunté a Adrián al respecto y me dijo que no todos se convierten en entrenadores. Dijo que había aproximadamente 4.000 millones de humanos en el planeta, y tal vez 10 veces más Pokémon viviendo en el planeta. No era factible que todos se convirtieran en entrenadores y que ambas poblaciones siguieran floreciendo. Continuó diciéndome que, aunque muchos niños comenzaron a viajar a la edad de 10 años, muchos habían renunciado y se habían dado por vencidos cuando tenían 15 años. Dijo que solo el 23% de los entrenadores continuaron con sus viajes, mientras que el 17% moriría y el otro 60% renunciaría y se convertiría en otra cosa. La mayoría de los profesores de Pokémon eran entrenadores que no habían logrado más de 5 años en el campo, aunque personas como médicos y enfermeras entrenaban sin querer realmente ser un entrenador. Mientras estábamos en los principales distritos comerciales, compré una chaqueta, gracias a la insistencia de Adrián. Me dijo que había un gran desierto que ocupaba la mayor parte de la región entre Mauville y Fallabor, y que lugares como los bosques de Petalburg se volvían mortalmente fríos por la noche. Me pregunté cuánto tiempo habría sobrevivido en el mundo sin su ayuda. Me señaló algunas cosas básicas en el camino, como qué tiendas vendían la mejor ropa y equipo para viajar. Me encontré asombrado por todo. Había viajado a los restos de Rusboro antes, o al sector 23º como lo conocía. Mientras estuve allí encontré varios restos de tiendas y baratijas que se vendían en épocas pasadas. Fue increíble verlo todo todavía vivo y en existencia. Paramos en una tienda de armas y conseguí que no comprara nada de dentro. Todo lo que había allí estaba ridículamente caro para lo que era, y estaba seguro de que al menos la mitad de sus existencias solo durarían un mes en el mejor de los casos. Le dije a Aid que necesitaba un arma que fuera capaz de partir un Pokémon en dos, incluso cortar mantequilla.
Era extraño pensar en ello. Él se aseguró de que yo estuviera preparado para los elementos del actual OEN, y yo me aseguré de que él estuviera lo suficientemente preparado para los peligros que el mundo poseía. Hicimos un buen equipo. Estaba asombrado de que supiera tanto sobre qué chalecos antibalas usar, así como qué armas funcionarían mejor. Le sonreí y le dije que una vida como soldado no se desperdiciaba exactamente en lo que respecta a las aplicaciones prácticas. Aunque ayudarlo me hizo darme cuenta de que necesitaba una armadura y una buena arma propia. De hecho, estaba asombrado de haber logrado vivir tanto tiempo en un mundo sin que ninguno de ellos me protegiera. Ay, me condujo lo suficientemente lejos de la ciudad principal para que la playa fuera visible al instante. Había una serie de diferentes lugares de arena que estaban llenos de turistas, aunque me llevó más lejos, sobre una gran cantidad de rocas afiladas y en crecimiento y unos buenos cientos de pies por algunas de las cadenas montañosas locales. Terminamos en un lugar remoto y arenoso que se extendía por una buena media milla, y las rocas lo encerraban en una forma aproximadamente ovalada. Pequeños estanques decoraban algunas partes del entorno, y escuché los distintos sonidos de Pokémon salvajes en otras partes del lugar. Genial, ¿no? Adrián me preguntó con una amplia sonrisa en su rostro. Mucha gente conoce este lugar, aunque no a todos les gusta venir aquí. Hay Zango o 6 Viper salvajes que viven en este territorio y sus alrededores. A menos que tengas Pokémon que puedan defenderte, puedes acabar fácilmente con atrapados en el conflicto. Rápidamente pensé en las dos especies diferentes. Sabía que la mejor solución sería cortar uno de ellos lo suficientemente profundo como para dejarlos sangrar y dejar que se atacaran entre sí. Si sintieron la sangre del otro, anuló todos sus sentidos básicos, dejándolos solo con una furia salvaje en su lugar. Wingull y Swablu volaron sobre nosotros, graznando hacia el vasto océano azul. Era un lugar impresionante, y nunca hubiera tenido idea de que existiera tal lugar si no fuera por ahí. Me giré hacia él cuando escuché que una Pokébola explotaba y se abría. Irenui apareció en un destello de luz y arrulló contra él por un momento antes de elevarse a los cielos, felizmente persiguiendo a las aves locales que volaban bajo. Abrió otra Pokébola y me encontré mirando al Pokémon que se formó a partir de su luz. Su cuerpo era casi inexistente, parecía estar flotando sobre pequeños penachos de nubes. Su cabeza era completamente transparente, y descubrí que la luz del sol se inclinaba alrededor de una forma aproximadamente circular, aunque dos grandes ojos negros eran inmediatamente visibles, independientemente de la relativa transparencia del Pokémon. Entrecerré los ojos un momento más, y descubrí que en realidad no era transparente, más que su cabeza parecía estar hecha de la misma sustancia de nube tenue que su cuerpo, aunque se movían a un ritmo considerablemente más rápido y parecían doblarse y cambiar muy levemente a medida que el sol caía sobre él. Este es Ale, me dijo Adrián, y la criatura gorjeó alegremente al mencionar su nombre. Es un molde. Miré al Pokémon con curiosidad. Era casi más grande que la cabeza de su entrenador y parecía no pesar absolutamente nada. Flotó alrededor bastante feliz y continuamente miraba hacia el cielo. Nunca había oído hablar de un Castform, y mucho menos visto una. Una vez que le dije a Adrián, respondió que no era una gran sorpresa. Nunca había oído hablar de uno antes de capturarlo. Aparentemente, fueron diseñados por científicos hace aproximadamente un siglo para ayudarlos a predecir el clima. Supuestamente, una forma de molde cambiaría su apariencia con el clima, por lo que podrían saberlo. Sin embargo, se dieron cuenta de que las criaturas aún podían reproducirse y, finalmente, su número creció tanto que pudieron escapar. Ahora aparentemente vivían en lo profundo de los bosques cerca de Fortree, aunque estaban muy extendidos en las áreas de todos los países con clima severo. Suelta a Xander, me dijo mientras la figura de yeso flotaba alegremente alrededor de su cabeza. Ale aquí puede ayudarlo con algunos movimientos de agua. Asentí y solté a Xander de su pelota. Graznó feliz al verme y se detuvo para mirar con interés al Ale flotante. A la orden de Adrián, le escupió un pequeño chorro de agua y, al instante, Xander decidió perseguir a la criatura flotante. Empecé a seguirlo, notando que se electrocutaba con una pequeña descarga eléctrica, aunque Adrián me detuvo. Aprenderá mejor de esta manera, me dijo, asintiendo hacia los dos. Pokémon necesita aprender peleando tanto como sea posible. Hay un límite en el que puede seguir tus órdenes, ¿sabes? Necesita aprender a pelear solo lo mejor que pueda. Estás aquí para controlarlo y ayudarlo a volverse más poderoso. Todos los entrenadores tienen diferentes enfoques de la batalla, por lo que cada uno ayuda a Pokémon a volverse más fuerte en un área diferente.
Incluso si conoces a otro entrenador con mucho, las posibilidades son tuyas y las de él serán completamente diferentes, a pesar de que somos de la misma especie. Archivé la información sin querer. Mi entrenamiento haría que mi Pokémon fuera más fuerte y más débil en algunos aspectos frente a otros de la misma especie criados por otros entrenadores. Tenía mucho sentido. Aunque eso no impidió que me estremeciera cada vez que veía a Xander recibir una pequeña descarga eléctrica, incluso si se la sacudió al instante después. Saltó hacia Ale unas cuantas veces, intentando arrebatárselo con los dientes, aunque cada vez el molde se alejaba flotando alegremente. Ale era un luchador mortal, podía decir eso. Flotó y lanzó ataques elementales como si fueran fuegos artificiales brillantes. Cada ataque que hizo con una ejecución mortal, era como si estuviera bailando una danza mortal en el aire. Chispas, llamas, hielo y más saldrían de él a intervalos aleatorios y explotarían en todas direcciones. No tenía dudas de que si lo intentara, Xander habría muerto en menos de un segundo. No importa dónde Xander trató de esconderse, o qué tan rápido reaccionó, cada ataque de Ale golpeó. Todos eran débiles, eso era obvio, aunque parecían estar en orden aleatorio. Si Xander se acercaba demasiado, Ale saldría flotando del camino y ocasionalmente chocaría contra el cuerpo del Lotad con una fuerza aplastante. Daba miedo pensar que solo estaba jugando con él. Necesitas identificar las fallas de tu Pokémon con respecto a la batalla, comenzó a instruirme Adrián. Al igual que yo, estaba viendo la batalla falsa, aunque con una cara considerablemente más seria que la mía. Tu Pokémon parece reacio a atacar hasta que es atacado. Sé que algunos pueden ser así de forma natural, como tu Sableye, pero debes asegurarte de que estén listos para atacar cuando lo necesiten. Una cosa es dejar que tu oponente ataque primero y aprovechar, pero otra es simplemente sentarse y esperar a ser atacado. Asentí. Era aún más trabajo lo que tenía que hacer. Me dijo que soltara a Loki para que lo ayudara también. Estaba reacio, aunque me di cuenta de que con dos Pokémon cerca y un gran dragón volador dando vueltas sobre mi cabeza, sería reacio a atacar. Estaba equivocado. Encontró la primera sombra que pudo y se zambulló en ella. Tan pronto como algo se acercaba, arremetía e intentaba cortar todo indiscriminadamente. Le susurré su nombre, aunque no obtuve respuesta. Ladré su nombre una vez más y avancé hacia él. Extendí mi mano para agarrar una de las gemas en su frente, sabiendo que le causaría dolor y lo detendría. Le ladré la palabra no y levanté la mano ligeramente, haciendo que se detuviera en seco. Recordó cuánto dolor había logrado causarle, y obviamente no quería repetirlo de nuevo. Entonces me di cuenta de que tendría que asociar la palabra no con la amenaza, y pronto se daría cuenta con solo la orden verbal. Por otro lado, necesitaba comandos para todo lo demás. Pero ese era otro asunto. Le gruñí que se detuviera una vez más con mi orden verbal recién decidida, y se detuvo en seco. Dejó caer los brazos a los costados y miró hacia arriba, cediendo ante todo ataque. Sonreí y cambié de tono, ofreciéndole una pequeña bolita de comida como regalo. Lo engulló felizmente y se quedó a mi lado, saltando de emoción de vez en cuando, tratando de reclamar más golosinas. Me llevó sisearle la orden varias veces para que entendiera que se detuviera, aunque de vez en cuando lo intentaba de nuevo. Fue un desgaste rápido en mi pequeña cantidad de paciencia. Todo el tiempo, Adrián había estado completamente en silencio. Pensé que diría algo sobre mis métodos de entrenamiento, aunque antes me di cuenta de que me había dicho que todos tenían diferentes métodos de entrenamiento. Simplemente asumí que él estaba de acuerdo con tal línea de pensamiento. También estaba el hecho de que tenía un Pokémon a su lado. Era un Gardevoir, y solo verlo hizo que un escalofrío me recorriera la espalda. Nunca entendí las leyendas de que los Gardevoir eran criaturas de belleza, capaces de atraer a cualquier ser humano hacia su perdición con su supuesta belleza de otro mundo. Tuve que preguntarme si alguno de ellos había visto alguna vez un Gardevoir en persona antes. Eran criaturas aterradoras. El único aspecto de su leyenda que era cierto era su cabello. Era más pelaje, pero lo suficientemente largo, delgado y elegante como para pasar por cabello humano. Caía en cascada más allá de los hombros de la criatura y enmarcaba la mayor parte de su rostro. El supuesto vestido que usaban era en realidad la piel de sus enemigos derrotados. Cuanto más largo era el vestido de la criatura, más letal era. Adrián tenía un vestido que llegaba hasta el suelo. Si mirabas lo suficientemente cerca, aún podías ver las venas en la piel que cubría su cuerpo. Estaba atado alrededor de la cintura de la criatura y protegía su parte inferior del cuerpo delgada y vulnerable y las piernas ocultas debajo.
Una larga y temible punta roja sobresalía de su pecho y espalda y era del color de la sangre. Sus brazos eran de un verde del mismo color que su cabello, y su rostro estaba hundido como el de un adicto a la heroína. Sus ojos eran rojos como la sangre y de aspecto malvado, y grandes púas blancas enmarcaban sus mejillas. Su boca tenía múltiples colmillos visibles, y podían estirar la boca más allá del cuello para tragar presas. Quizás lo más temible de todo eran sus manos. Eran del mismo verde que sus brazos, aunque terminaban en 5 temibles garras en lugar de dedos y pulgares, cada una tan larga como mi antebrazo. Gardevoir eran criaturas demoníacas, nada más que materia de pesadilla. Las leyendas solo pueden haber nacido de ellos a través del uso de la manipulación psíquica. Necesitaban desollar suficientes víctimas lo suficientemente rápido para formar su falda poco después, o preferiblemente antes de su evolución. Las únicas criaturas que eran lo suficientemente grandes con la piel lo suficientemente suave para usar eran los Slaking, Alakazam y Machams, entre otros, aunque también se usaban humanos. Un Gardevoir podría alterar las percepciones de alguien para convencerlos de que era una criatura hermosa, luego matarlos y desollarlos vivos para su vestido. Eran criaturas malvadas, y muy probablemente humanos en forma de Pokémon por eso. Adrian me sonrió mientras Loki retrocedía, aferrándose a mi pierna con miedo. A pesar de que tenía una ventaja natural sobre él, todavía lo temía. Mostraba lo temibles que eran las criaturas. Ike le dio unas palmaditas al Gardevoir en el hombro, y en ese mismo momento consideré correr. ¿Tú, tienes un Gardevoir? Susurré, ahogada por el miedo. Gruñó con un asentimiento. Esta es Sauce. Y de repente, mi cerebro se sintió como si estuviera en llamas. Saludos humano amigo del maestro Adrian. Grité mientras la voz ardía dentro de mi mente. Sentí como si cada célula dentro de mi cerebro explotara a la vez, reemplazada solo por fuego ardiente que provenía de las profundidades del mismo infierno. Mi cerebro. Grité, y no podría haber sonado menos varonil si lo intentara. Todo lo que había aprendido acerca de los psíquicos me atravesó en ese momento, y sentí que un miedo frío y abrasador brotaba de mi corazón. Me está jodiendo el cerebro. Me asusté en el acto. Voy a tener un tumor y convertirme en la piel más nueva para su vestido. Amigo, cálmate. Adrian me siseó. Mi histeria no se rompió hasta que me abofeteó con fuerza en la cara. Parpadeé incluso cuando él volvió a mirar a la criatura e inclinó la cabeza, aparentemente teniendo una conversación con la criatura. Ella no te está matando, me dijo, hablando sobre mi hiperventilación. Es la telepatía de un psíquico. Me sacudió hasta que estuvo seguro de que estaba prestando atención, e incluso entonces todavía estaba tratando de recuperar el aliento. Era vagamente consciente de que Chandler le habían dejado de pelear, aunque Loki todavía estaba escondido detrás de mi pierna, aunque miró alrededor y siseó al psíquico demoníaco. Olvidé que no estabas adaptado, susurró Adrian, agarrándome con fuerza hasta que estuvo seguro de que me había calmado. Cuando sucede por primera vez, están poniendo en marcha tu cerebro, por así decirlo. La mayoría de los humanos no tienen las células cerebrales especializadas necesarias para la telepatía. Si aún no las tienes, cuando un psíquico te habla con telepatía lo están comenzando efectivamente por ti. Me agarró por los hombros y me ofreció una pequeña sonrisa tranquilizadora. Honestamente, lo que están haciendo es destruir las células cerebrales que tu cerebro nunca va a usar y obligarlas a convertirse en células capaces de recibir y dar mensajes telepáticos. Volvió a mirar al demonio y luego a mí. Lleva mucho tiempo adaptarse. Dependiendo del Pokémon, puede tomar cualquier cosa, hasta unos meses, para que puedas enviar cualquier pensamiento de vuelta. Sonrió sombríamente y presionó mi mochila en mis manos. Toma algunos analgésicos. Sé por experiencia que va a doler como una perra durante unos días. Nunca volverá a ser tan doloroso como eso, aunque todo lo que suceda será doloroso para ti. Asentí y con manos temblorosas saqué un puñado de analgésicos de mi bolsa y agarré mi botella de agua. Consideré tomarlos todos allí mismo, solo para deshacerme de todo el dolor, pero sabía que probablemente los necesitaría todos más tarde. En lugar de eso, tomé el doble de la dosis y recé para que el dolor disminuyera pronto. Todavía se sentía como si alguien estuviera clavando atizadores ardientes en mi cerebro y apuñalando con alegría infantil. ¿Qué tan malo fue para ti? Jadeé. Adrian ofreció una pequeña sonrisa de disculpa. Más o menos igual que la tuya en realidad. Debería haberte advertido de antemano, pero he tenido a Willow desde que era una Ralts. Tenía unos 13 años cuando la atrapé, y me aseguré de entrenarla tanto como pude. Fue un infierno durante aproximadamente un mes, pero al final, ya no había ningún dolor.
Puso una mano en mi hombro. Y no jode tu cerebro, me aseguró. Compartir pensamientos e imágenes no causa ningún tipo de daño cerebral. Solo cuando comienzas a intentar compartir las habilidades de los Pokémon, como la telequinesis o la precognición, te jodes. Asentí. Era tranquilizador saberlo. ¿Qué tal si no volvemos a mencionar eso? Respiré, agarrándome la cabeza dolorida. Creo que acabo de perder muchos puntos de hombre con esa pantalla. Se rió desde lo más profundo de sus entrañas. Creo que puedo estar de acuerdo con eso. De todos modos, se puso de pie y se acercó a su Pokémon. Noté que el demonio entrelazó sus dedos con él, y me estremecí ante la idea de tocar a una criatura así. Parecía tan malvado. Saqué a Willow para ayudar a Loki. Miré entre el demonio y mi tramposo. Parecía francamente aterrorizado por eso, y sus orejas estaban presionadas contra su cabeza mientras le enseñaba los dientes. ¿Está seguro? Yo pregunté. Él gruñó aprobación mientras asentía. Sé que las criaturas basadas en la oscuridad son inmunes a la mayoría de las pruebas psíquicas, pero eso solo tiene sentido cuando se usa directamente sobre ellas. Un psíquico no puede recoger a una criatura oscura telequinéticamente y lanzarla al horizonte, pero puede recoger un árbol y golpearlo limpiamente sobre el borde en su lugar. Además, le sonrió al demonio, Willow puede teletransportarse si surge la necesidad. Estoy seguro de que si tu Sableye sucumbe a la sed de sangre nuevamente, ella puede mantenerlo alerta fácilmente. Incluso puede asegurarse de que él no pueda hacer nada más que atacarla. Asentí. Sonaba bien. Y quería alejarme del demonio lo antes posible. Me incliné hacia Loki y le rasqué la cabeza. Gruñó más allá de mí al demonio, aunque estaba contento con mi atención hacia él. Sonreí y sentí que sería un buen momento para probar cuán vicioso podía ser. A pesar de que casi había matado al macho de ese entrenador, quería saber que era capaz de hacerlo en cualquier momento, pero se detuvo solo por mi entrenamiento. Le sonreí con conspiración. Sikem, gruñí. Levantó la vista y sus ojos se oscurecieron por completo por un momento, antes de volver a iluminarse. Supuse que era él parpadeando. Mantuve mi sonrisa e hice un gesto hacia el demonio a mi espalda. Consíguelo, repetí. No necesitaba que se lo dijera 2 veces. Con una carcajada inquietante, saltó, empeñado en tener su sangre. El demonio, sin embargo, conjuró misteriosas llamas púrpuras alrededor de ella y su entrenador. Los rodearon, formando una barrera protectora entre Loki y ellos dos, lo que provocó que Loki tuviera que lanzarse continuamente entre sus llamas. Adrian asintió y el demonio desapareció de su posición. Loki se levantó de un salto y miró alrededor con aprensión, aunque de repente el demonio estaba detrás de él, con las garras listas y cortando salvajemente el aire. Donde Ale era una acróbata mortal, ella era una bailarina asesina. Sus hendiduras casi cortaron las orejas y la cabeza de Loki más de una vez, y el embaucador de repente se puso a la defensiva, huyendo tan rápido como pudo de la horrible bestia demoníaca. No estaba haciendo nada más que correr por su vida, y quería llamarlo y usar su plan para huir de la criatura. Adrian pareció sentir mis pensamientos. Tus Pokémon van a pasar por cosas mucho peores que esto, me dijo. Xander todavía estaba siendo abusado por Ale flotante, aunque parecía estar intentando esquivar y golpear un objetivo en el aire, en lugar de las tácticas de huir para salvar la vida de Loki. Nunca te irá bien en un desafío de gimnasio si no los has entrenado bien. Mis 2 Pokémon están trabajando a menos de 1/10 parte de su poder. Parpadeé y los miré a ambos, entumecido por la sorpresa. No eran más que un borrón en múltiples ocasiones, y me quedé asombrado cuando mi Pokémon logró esquivar sus ataques. Aunque estaba empezando a darme cuenta de cómo esto les ayudaría. Ambos estaban desarrollando su velocidad y evasión, pero sin duda la precisión de Xander mejoraría, al igual que las defensas de Loki. Pokémon aprende por experiencia, me sermoneó Adrian. Al igual que nosotros aprendemos de nuestras derrotas, ellos también. Sin embargo, la suya es mucho más obvia, admitió. Quiero decir, te han disparado antes, pero realmente nunca has aprendido de eso, aparte de no dejarte caer en esa situación. Los Pokémon son muy diferentes. A Willow le dispararon antes, me dijo con seriedad. Él la miró con una expresión estoica, sus ojos envueltos detrás de sus lentes. Acababa de evolucionar y viajábamos por las tierras salvajes de Sinnoh. Llegamos a un asentamiento en Mount Coronet, y un matón con un rifle le disparó en cuanto la vio. Me sorprendió la ira que vi en esas pocas palabras. Sin embargo, consideré que cualquiera en su sano juicio descargaría un cargador lleno de balas en una criatura así si la viera. Yo mismo lo habría disparado, varias veces, en la cara.
Demonios, sabía que era manso, y aún así le habría disparado al demonio si tuviera un arma. Lo miré, no pude evitar estremecerme. Gardevoir no eran naturales. Eran criaturas malvadas y me helaron la sangre. Sabía que no me gustaría encontrarme con uno en un día soleado, y mucho menos en un callejón oscuro. Había muchos Pokémon a los que temer, y esos demonios eran los que me asustaban como la mierda. Tuve que llevarla a un centro Pokémon, me dijo Adrián, con malicia en su tono. Afortunadamente, Irenu era un fligón para entonces, pero apenas estaba comenzando a entrenarla para volar. Creo que todo el día fue una experiencia aterradora. Ver a mi Pokémon recibir un disparo y luego tener que volar un dragón torpe a unos miles de pies en el aire. Willow se curó perfectamente bien, pero la gente nunca dejó de verla como un monstruo. Unos meses más tarde nos dirigíamos hacia Pastoría, y unos matones decidieron saltar sobre nosotros. No nos dimos cuenta, pero tenían un francotirador escondido en las montañas. Eran cazadores furtivos que estaban matando entrenadores y vendiendo sus Pokémon. Si no suena como un estado sin ley, comenté. No había visto mucho mal en Oen, pero no podía imaginarme a la gente matando entrenadores para sus Pokémon. Se encogió de hombros. Es casi lo mismo que en cualquier otro lugar. Lo triste es que algunos entrenadores son más poderosos que las fuerzas policiales locales, por lo que se vuelven inmunes a la ley. Se inclinó hacia atrás y se golpeó la espalda. Pero estábamos allí, nos detuvieron estos cazadores furtivos a punta de pistola. Ninguno de nosotros sabía que había un francotirador hasta que lo escuchamos disparar 3 tiros. Willow había aprendido. Agarró esas balas del aire y las dirigió hacia los cazadores furtivos que nos tenían luego, debido a que me habían amenazado, destrozó cada uno de sus átomos, incluido el tipo que fue lo suficientemente estúpido como para dispararle. Mi boca estaba abierta. No me di cuenta de que los demonios eran tan poderosos además de ser tan estéticamente aterradores. Suenas como si realmente te unieras bien a él. Se encogió de hombros y miró hacia él. Supongo, pero ayuda que ella sea una Gardevoir. Volvió a mirarme y colocó sus manos detrás de su cabeza. Gardevoir y Gallade son Pokémon extraños. Si un entrenador los cría lo suficientemente bien, se enamoran del entrenador y harán todo lo posible, incluso sacrificarse, para proteger al entrenador. Lo miré con estupefacto asombro. Nunca había escuchado que ningún Pokémon se enamorara de un humano, o viceversa. ¿Y ese demonio estaba enamorado de Adrián? Tuve la imagen mental de él en su abrazo, besándose con pasión acalorada. Tuve que luchar contra el impulso de estar enfermo. ¿Se enamoran de sus entrenadores? Repetí, desconcertado. Él asintió. Sí. El de Gallade está destinado a ser más por el leal honor de un caballero, y el de Gardevoir por simple enamoramiento, pero pase lo que pase, ambas especies se enamoran de su entrenador, independientemente del género del entrenador. ¿Alguna vez escuchó la frase el infierno tiene no hay furia como la de una mujer despreciada? Bueno, el infierno teme a un Gardevoir que no pudo proteger a su entrenador. Me estremecí. Cualquier cosa estaba bien para temer a los demonios. Supuse que era bueno tener uno de ellos que literalmente hiciera todo lo posible para proteger a su entrenador, pero aún así no quería uno cerca de mí al mismo tiempo. Hubiera sido feliz de no tener que volver a ver a una de las horribles criaturas nunca más. Chasqueó los dedos y ambos Pokémon detuvieron sus ataques por unos minutos. Mi, sin embargo, se desplomó en el suelo, golpeado y cansado. Solo descansaron unos minutos antes de que Ike chasqueara los dedos nuevamente, y su Pokémon comenzó a perseguir al mío, a pesar de su agotamiento. Me di cuenta de que varias veces el demonio se detuvo para atravesar un corte que le habría arrancado la cabeza a Loki, y Ale nunca usó ataques que fueran lo suficientemente fuertes como para causar un daño duradero a Xander. Ambos estaban increíblemente entrenados, y nuevamente me quedé asombrado por las habilidades de Adrián como entrenador. Él mismo sonrió y sacó otra Pokébola de su cinturón. Te mostraría a Siren, pero ya la conoces, me dijo. Extendió los brazos a los lados e hizo círculos con los dedos. Y bueno, no hay exactamente ningún lugar donde pueda ponerla a salvo. Las lapras se pueden dejar en tierra lo suficientemente bien, pero se mueven bastante lento y solo pueden arreglárselas alrededor de una hora antes de que necesiten volver al agua. Se protegió los ojos y miró hacia el cielo, donde Irenu volaba felizmente por encima de nosotros, levantando arena con cada aleteo. Y al menos esta puede hacerle compañía. Tuve que retroceder unos pasos cuando la luz explotó frente a mí. Se extendía unos buenos 3 pies por encima de mí, y me encontré incapaz de dejar de mirar boquiabierto cuando la criatura se enfocó por completo.
Tenía un gran cuerpo cuadrúpedo marrón que era tan alto como mis hombros. Su cuello era grueso y de unos buenos 3 pies de altura, y su cabeza era del mismo tono marrón. La parte superior de su cabeza tenía una gran protuberancia y era de un verde intenso, al igual que los protectores de ojos que naturalmente crecían a ambos lados de su cara. 4 hojas grandes, cada una tan grande como yo, crecieron de su espalda, y aún más se envolvieron alrededor de su pecho y la base de su cuello como una armadura natural. Grandes garras amarillas del tamaño de mi mano crecieron en cada una de sus patas, y curiosamente, un racimo de plátanos creció de su barbilla. Retumbó un sonido bajo y amenazador, y tuve miedo de que me fuera a comer. En cambio, se inclinó y me lamió la cara como un perro, aunque todavía tenía la fuerza suficiente para hacerme retroceder 1 o 2 pasos. Leif. Adrian reprendió a la criatura. Retumbó de nuevo y estiró su largo cuello hacia él, y le dio los ojos más tristes que pudo reunir. Sin embargo, dado que pertenecían a un dinosaurio tropical de 9 pies de altura, no tuvo exactamente el efecto deseado. Niño tonto, dijo, aunque se rió mientras frotaba la parte superior de su cabeza. Sus protectores oculares se golpearon contra su cráneo, dándole una vista de 360 grados. No todos son tan fuertes como tú, ¿te das cuenta de esto? Lo miré con asombro. Nunca antes había visto un Tropius tan de cerca. Sabía que eran criaturas formidables, pero nunca pensé que vería una tan plácida. El gran crecimiento verde sobre su cabeza creció sobre su rostro como un pequeño guardia, protegiéndolo de la luz del sol. Así de cerca, pude ver que tenían patrones de venas como hojas, aunque sabía que crecían sobre el hueso extra sólido en los cráneos de la criatura, que brindaba protección adicional a sus frágiles cabezas. Este es Leif, me presentó a la criatura. Sus ojos giraron de lado en sus cuencas para verme completamente, y emitió otro ruido sordo. En realidad es inofensivo, me dijo Adrian mientras frotaba la barbilla de la criatura. ¿No es así?, le preguntó a la criatura con una risa. Le dio unas palmaditas en la cabeza y señaló hacia el cielo. Irenui está volando en los cielos cerca de aquí. ¿Quieres perseguir a su Kindi? El Tropius emitió un bramido profundo y lamió la cara de Adrian. Él se rió mientras él también tropezaba hacia atrás, aunque agarró su bufanda cuando las frondosas alas de la criatura batieron alrededor de ella. Dieron suficiente fuerza para casi derribarme, aunque vi que lograron enviar a Alexander a volar unos pocos pies. Lo miré mientras volaba hacia el cielo. No podía creer que las hojas pudieran funcionar como alas para la criatura. Por otra parte, supe que eran alas reales que habían crecido de la propia criatura y se habían adaptado para absorber la clorófila. No eran realmente hojas, pero eran lo más parecido a un reptil que podía crecer. Me volví hacia Adrian, con una ceja más alta que la otra. ¿Diminuto? Él rió. Bueno, ¿has visto el tamaño de él? Cuando llegó a ser tan alto, tuve que ponerle ese apodo. Parpadeé hacia él. Eres raro, decidí. Por encima de él rugían 2 criaturas, y alcé la vista a tiempo para verlas dando vueltas una alrededor de la otra como aves rapaces acechando a su presa. La maldita cosa mide 9 pies de altura. Sí, estuvo de acuerdo. Difícil de creer que es solo un bebé, ¿eh? Si fuera posible, mi mandíbula habría golpeado el suelo. ¿Eso es, un bebé? ¿Qué tan grandes crecen? Puso una mano sobre su cabeza. El más alto registrado medía unos 18 pies. Por lo general, crecen lo suficientemente alto como para comer toda la fruta de los árboles de plátano que pueden, así que aproximadamente 15 pies. Nunca había oído hablar de uno que creciera tan grande. Saqué mi Pokédex y lo abrí lo más rápido que pude, con la intención de acceder a la página de información que necesitaba. ¿Cómo es que aquí dice que por lo general miden alrededor de 6 pies 7? Pregunté, prácticamente empujándole la pantalla a la cara. Se rió y me quitó la máquina, presionando tranquilamente algunos botones. Todavía estás aprendiendo a usar esto. La mayoría de las veces, las alturas que dan son las medidas que registraron hace más de 50 años, cuando la gente todavía los diseñaba. Tomaron la altura de una de cada especie y decidieron era la altura normal para ellos. Me devolvió la máquina y me indicó que mirara la pantalla. Eso es más como sus alturas. Miré la pantalla electrónica. Había abierto una pantalla que mostraba mucha más información detallada sobre las criaturas. Había 2 pequeños cuadros etiquetados como altura y edad que podía ajustar a voluntad, y debajo había una imagen de un Tropius con esos detalles. Detalló montos elevados, desde la estructura de la criatura, hasta mostrar cómo las alas y el cuello crecieron con el tiempo.
Mientras hojeaba la columna de edad, pude ver a la criatura creciendo y encogiéndose ante mis propios ojos. De una manera simple, fue inmensamente divertido. Entonces, ¿por qué mantener las alturas antiguas y obsoletas? Pregunté después de enterarme de él exactamente cómo llegó a esa pantalla. Deseé que estos inventos hubieran existido en mi tiempo. Habrían resultado mucho más útiles en la guerra en lugar de solo el boca a boca y los relatos de viajes a la naturaleza. Agitó una mano en el aire. Algo relacionado con alturas seguras. Supuestamente, si un Pokémon es más alto o más pesado que la figura normal que se ofrece, los entrenadores novatos no deberían tratar de entrenarlo. Principalmente significa que son mayores de la edad en la que realmente puedes entrenarlos de manera efectiva. Cuanto más viejo es un Pokémon, más tiempo los entrena para hacer cosas. Cuanto más jóvenes son, más rápido aprenden todo. Me miró con el ceño fruncido. ¿Nunca prestaste atención en la escuela de entrenadores o algo así? Lo miré un momento, nerviosa. Salté mucho, dije, frotándome la nuca. Chasqueó la lengua contra los dientes. ¿Te arrepientes ahora, Menos mal que me tienes aquí contigo, No podría haber estado más de acuerdo con esa declaración si lo hubiera intentado. Ah, bueno, supongo que deberías conocer al último de mi equipo entonces. Otra explosión de luz me hizo cerrar los ojos. Cuando los abrí, me encontré mirando una extraña roca roja, que era un poco más pequeña que mi cintura. Varios puntos color crema cubrían su superficie, y había grandes agujeros en lugares aleatorios de la roca, que estaban rodeados con el mismo color crema. Lo miré con intriga, aunque grité cuando una cabeza amarilla con escamas salió de uno de los agujeros. Parecía apenas salir del agujero, y parecía una serpiente bastante gruesa escondida en una roca. Incluso tenía ojos de serpiente, aunque estaban en la parte frontal de su cara, y tenía pequeñas hendiduras en lugar de fosas nasales. Sin embargo, 4 extremidades sobresalían de la roca, 2 a cada lado, cada una tan gruesa como una de mis piernas. La criatura me miró parpadeando, desinteresada, y apoyó la cabeza en la roca que cubría su cuerpo. Ese es Ward, explicó Adrián, con una sonrisa en su voz. Es un idiota perezoso, pero es uno de los mejores Pokémon que tengo. Puede que no lo creas, pero nada más puede recibir un golpe como su especie. Lo consideré un momento. Sabía que era un Shuckle, una criatura conocida por ser casi invencible. Eran naturalmente increíblemente débiles, aunque supuestamente habían comenzado a arrastrarse hacia grandes rocas para protegerse hace eras. Aparentemente, debido a que pasaron tanto tiempo en las rocas, expuestos a las mismas condiciones que ellos, eventualmente desarrollaron un caparazón propio que era tan duro como la roca. Pero a partir de ahí, las criaturas solo habían evolucionado más, y sus caparazones estaban destinados a ser casi tan duros como el diamante. Sabía por mí mismo lo fuertes que eran. Había visto balas rebotar en sus casquillos tantas veces que había perdido todo humor, aunque nada de asombro. Solo los Pokémon más fuertes o las herramientas industriales podrían romper el caparazón de un Shuckle y, mientras tanto, la criatura que se esconde dentro podría desgastar fácilmente la vitalidad del atacante con venenos viciosos. El Pokémon de Air no ayudaba al estereotipo. Simplemente yacía allí, sin que nada lo molestara. Resistí el impulso de pincharlo. ¿No va a hacer nada? Probablemente no, se rió, aunque estaba agachado junto a la criatura. Levantó la cabeza adormilado y parpadeó hacia él, emitiendo un extraño sonido de arrullo cuando Adrián se frotó la parte inferior de la barbilla. Pero no me gustaría ser el Pokémon que se interponga en su camino. Él puede atarlos y envenenarlos lentamente de afuera hacia adentro, colocar trampas dentro del suelo mismo, prácticamente arruina todo lo que se le acerca. A nosotros. Se puso de pie de un salto y colocó sus manos detrás de su cabeza, mirando al cielo y observando a sus 2 voladores disfrutar del aire libre. Este es mi equipo más fuerte. Pueden vencer casi cualquier cosa sin mucho esfuerzo, y tengo un enfoque táctico diferente para cada tipo de situación con ellos. Sonrió para sí mismo. Me ayudarán a sobrevivir en Origin Cluster, y serán mi equipo que... Lo miré y descubrí que su sonrisa era contagiosa. No sabía qué me estaba haciendo sonreír tanto, pero no importa cuánto luché por detenerme, descubrí que seguía abriéndose camino hacia mi rostro. Entonces, ¿qué vas a hacer después? ¿Pueden los campeones actuar como guardias? Dijiste que había algunos cerca de Cerulean. Afortunadamente no se inmutó ante mi indicación de su historia anterior. No estoy seguro, admitió. Estoy más que calificado para ser un guardabosques Pokémon. Solo necesitas un conjunto de 20 insignias para eso. Debió notar mi mirada confusa, porque se rió levemente.
Patrulla en la mayoría de los lugares peligrosos con países, como los bosques, las cuevas, ese tipo de cosas. En cualquier lugar donde es probable que haya muchos entrenadores que no sobrevivirán al viaje, patrullan para que sea más seguro, así como ayudar a localizar y reportar a los muertos. Agitó los brazos en el aire como un niño emocionado. También ayudan a la mayoría de las fuerzas policiales, patrullan la mayoría de las rutas y tratan de mantener las ciudades a salvo de las pandillas. Asentí y me aseguré de recordar la información. Razoné que sin duda sería útil en algún momento posterior. ¿Y campeones? Yo presioné. Ellos hacen el trabajo más duro, agregó. Todos los lugares horribles, como Origin Cluster y Mount Silver, están patrullados por pequeños grupos de 2 o 3 campeones, además de un miembro de Elite Four del país. En ausencia de policía, incluso pueden hacer cumplir la ley, aunque con más frecuencia. Que no, ellos deciden que son la ley. Las fuerzas policiales suelen ser más fuertes que los guardabosques, aunque muy rara vez son más fuertes que un campeón. Es por eso que puede haber bandidos o similares que son más fuertes que la policía local. Pero los campeones responden al Elite Four de cada país. Actúan como la cabeza de todos los entrenadores, por así decirlo. Además de ser los entrenadores más poderosos del país, les dicen a los gobiernos exactamente lo que debe suceder con respecto a la seguridad de los entrenadores y son el primer paso para todo lo relacionado con los entrenadores. No se puede aprobar ninguna nueva ley que concierna a los entrenadores sin el consentimiento mutuo de ambos grupos. Asentí y archivé la información con el último lote. Entonces, ¿los Elite Four están a cargo de la fuerza de la ley de un país? Reuní. Inclinó la cabeza de lado a lado. Sí y no. Oficialmente, no. Extraoficialmente, sí. Los campeones que están disponibles generalmente se usan cuando las fuerzas policiales asaltan organizaciones criminales. A menudo se usan cuando las personas también intentan protestar. Ha habido muchas ocasiones en que las personas han atacado oficiales de la liga debido a la muerte de entrenadores o incluso porque un Pokémon salvaje ha matado a demasiadas personas. Los campeones generalmente intervienen e intentan lidiar con la situación, aunque a menudo la empeoran. Frunció el ceño y sacudió la cabeza. La mayoría de las veces, solo lo empeoran. No creo que yo pueda ser uno de esos. ¿Miembro de la Elite 4? Sugerí. No estoy seguro, respondió. La mayoría de los Elite Four tienen que ser especialistas en tipos avanzados, aunque solo sea porque si algo va mal con un tipo específico de Pokémon, tienen a alguien que puede ejercer autoridad sobre ellos. Lo más probable es que yo sea un especialista en tipos de fuego, pero, se encogió de hombros teatralmente, no estoy tan interesado en ellos, para ser honesto. Sentí mi cabeza latiendo dentro de mi cráneo por toda la información que me había dado. No había manera de que pudiera haberlo aprendido todo por mi cuenta. Le dije esto, y conseguí otra risa de él. Oye, solo me estoy asegurando de que estés listo para el mundo, dijo con una sonrisa llena de dientes. No sería un buen mentor o amigo si no hiciera eso, ¿verdad? Me pasó el brazo por los hombros y me alborotó el pelo. Solo mira, haré de ti un entrenador semidecente. Tu fe en mí es encomiable, dije arrastrando las palabras. Tenía que preguntarme cómo me las arreglaría para tener a mano toda la información que aprendí de él. Lo necesitaba todo para mi viaje, aunque nunca sabía exactamente cuándo lo haría. Todo lo que importaba entonces era probarme a mí mismo que podía manejarme en este nuevo mundo. Solo significaba que comenzó con una batalla en el gimnasio. Eso me mostraría exactamente si tenía o no lo que necesitaba para sobrevivir en el nuevo mundo. Solo desearía que alguien me hubiera dicho qué tontería era esa. Las batallas de gimnasio solo preparaban a una persona para las batallas que enfrentaban. Los verdaderos horrores del mundo eran otra historia completamente diferente.